Imposible que un muerto se salga del infierno o que se escape del cielo por su voluntad y diga, me le voy a aparecer a alguien. Dios es un Dios de orden. No va a permitir que un alma que está con Él en el cielo se escape por ahí o que el mismo Dios lo mandare ahí, vete a andar espantando personas. Dios no es Dios de espantos. Si no se pueden escapar, entonces, ¿quién es el que se está manifestando y se está apareciendo a las personas? ¿Qué pasa si se te aparece o se te manifiesta algún familiar que ya ha fallecido? ¿Qué es lo que se está manifestando realmente? ¿Es tu familiar o qué cosa es? Y es un tema que está relacionado con todos estos temas de lo que es comer de lo sacrificado a los ídolos, comer de las ofrendas que se ofrecen a los muertos en días de muertos, temas del Halloween y todo lo relacionado a esto. Este tema también tiene relación, así que tenemos que sentar un precedente primero y estar conscientes y seguros de que los muertos sí están muertos ante nosotros, pero que su alma vive y que no está simplemente dormida o que no tiene más conciencia, como lo creen en algunas religiones o sectas como los Testigos de Jehová. Y bueno, tristemente también algunos cristianos piensan eso, que los muertos están dormiditos y que solamente hasta el día de la resurrección de los muertos es cuando cobrarán vida o tendrán conciencia. Y bueno, como hemos dicho muchas veces, mis hermanos, tristemente esto se da porque los cristianos no están acostumbrados a leer Biblia y le muestran falta de amor a Dios con esta acción de omitir su palabra. Pero para edificar, expliquemos un poquito sobre eso. Las personas que piensan que los muertos están dormidos y que nada saben ni nada, se toman 2 o 3 pasajes aislados y los tuercen un poquito, y no es así como se debe de estudiar la palabra de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen que los muertos no es que están simplemente dormidos, sino que tienen una conciencia y que están sus almas ya sea en la presencia de Dios o en el infierno. Y las personas que se confunden al respecto de esto es porque escuchan muchas veces aquellos pasajes que dicen en el día de la resurrección de los muertos o vendrá la hora en que los muertos resucitarán, etcétera, etcétera. Pero deben de saber aquellos que tengan esa confusión que siempre que la Biblia habla de la resurrección de los muertos se está refiriendo a los cuerpos que dice saldrán del sepulcro. Así como Jesús, que tomó su cuerpo del sepulcro y fue entonces ahora un Jesús resucitado y glorificado en cuerpo y en espíritu, tuvo que hacerlo para que la gente vea que la resurrección no es nada más que el alma ya tiene vida por ahí y nadie supo. Tiene que verse la evidencia ante los ojos de los incrédulos de que los cuerpos también son tomados y resucitan para unirse con su alma. Entonces, cuando la Biblia habla de resurrección de muertos es la resurrección de los cuerpos. Pero cuando el hombre muere, su cuerpo cae y es enterrado en la tierra, en el sepulcro, y su alma queda consciente, de alguna manera tiene sensaciones y vivencias todavía que veremos ahorita y lo demostraremos con la Biblia. Y esa alma es la que pasa ya sea a la presencia del Señor o al infierno si es que murió sin Cristo y en condenación. Entonces de ahí la confusión de muchos por oír esa frase, resurrección de muertos. Creen que mientras tanto está el muerto dormidito y sin conciencia. Pero no es así. La Biblia nos aclara muy enfáticamente que el alma de ese muerto tiene una conciencia y que su alma está o arriba o abajo. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:8 dice el apóstol Pablo: pero confiamos y más quisiéramos estar ya ausentes de este cuerpo, pero presentes al Señor. Lo que nos está mostrando aquí es que cuando nos desprendemos de este cuerpo, nuestra alma sale, y si morimos en Cristo y somos hijos de Dios, pasamos a la presencia del Señor. Lo dice claramente el versículo. No dice, yo quiero estar ausente de este cuerpo y quedarme dormido un rato hasta la resurrección de los muertos, porque no es así. El alma pasa a la presencia de Dios. Ahí dice, presentes al Señor. O en Filipenses 1:21 también dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Pero, dice el verso 22, pero si el vivir en la carne resulta para mí en un beneficio para la obra, entonces ya no sé qué puedo escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en un dilema. Tengo ya deseos de partir y estar ya con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. Notemos que también dice claramente, yo si muero es ganancia. Y por eso tengo deseos de partir, porque tan me es ganancia que si yo me desprendo de este cuerpo, dice, estaré ya con Cristo. No dice estaré dormidito y sin conciencia. Lo vemos también en otros versículos que dice, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versos del 18 al 20. Dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en tiempos antiguos pecaron. ¿A dónde? Al Seol. ¿Cómo es posible que Cristo le haya predicado a espíritus que en tiempos pasados antes de su venida hayan pecado y estén sin conciencia, solamente en el sepulcro, dormiditos y sin conocimientos, sin sentimientos, sin nada, solo dormiditos? No es posible, porque Cristo no le podría predicar a personas sin sentido. Las personas estaban con conciencia, sentimientos, memorias y todo. ¿En dónde? En el Seol. Y dice que esas almas estaban encarceladas. Igualmente en 1 de Pedro, pero ahora capítulo 4, verso 6, dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que, aunque hayan sido juzgados en carne según los hombres, puedan tener vida en espíritu según Dios. Y así hay otros más versículos que nos muestran que los muertos tienen una conciencia. Un ejemplo claro de ello es la narración de Lázaro y el rico en Lucas 16, del 19 por ahí en adelante, en donde nosotros podemos ver que primeramente eso no es una parábola. Cuando el Señor Jesús hablaba de parábolas, normalmente decía, o la Escritura dice, les contó también esta parábola. O sea que la Escritura anunciaba que era una parábola. Y además el Señor Jesús iniciaba la parábola haciendo una comparación, porque por eso era parábola. Y decía el Señor, el reino de los cielos es semejante a un hombre, o sea, siempre hacía la comparación. O decía, ¿con qué compararemos el reino de los cielos? Bueno, es semejante a un rey, y siempre hacía una comparación, decía, ¿con qué compararé? Por eso se sabe que es parábola. Pero aquí no es parábola. En Lucas 16, Jesús dijo, había un hombre y dio hasta el nombre de la persona. Se llamaba Lázaro. Y había un rico que era así, así, así. Y entonces, en esa narrativa que no es parábola, sino un hecho real, Jesús nos estaba hablando de que tanto Lázaro como el rico, en esa narrativa, en el Seol, estaban teniendo conciencia y memorias y recuerdos de todo lo vivido, y que el rico estaba en tormento. O sea que sí sentía, no estaba dormidito. Y así hay otros más ejemplos. Ahorita vamos a abundar en lo de Lázaro y el rico, pero solo es una mención de momento. Hay más ejemplos como el caso de Moisés y Elías en la transfiguración. Se aparecieron ahí, Dios los hizo aparecer, sus almas, y estaban hablando con el Señor Jesús. Y no era que estaban dormiditos o que aparecieron cuerpos rígidos y sin memorias, no. Estaban con memorias, con sentimientos, con vivencias, y hablaban ahí, porque estaban vivos, no en cuerpo de carne, pero vivos. Por eso dice el Señor también que para Él, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos viven, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y así igualmente Elías, Moisés, porque no están sin memoria ahí dormiditos. Bueno, una vez que hemos corroborado con versículos de la palabra de Dios que los muertos no están dormiditos, sino que tienen conciencia y están en uno de dos lugares, sea en el cielo o sea en el infierno. Ciertamente antes de que Cristo resucitara, todavía no había gente en el cielo, sino que estaban en el seno de Abraham. Pero definitivamente no estaban dormiditos, estaban conscientes. Una vez que hemos aclarado eso y que nadie tenga duda de que los muertos sí están con conciencia y vivencias, ahora veamos, ¿esos muertos pueden volver? ¿Pueden salir acaso de donde están para manifestarse al mundo carnal, al mundo natural? La respuesta es no. Y debemos de entender que esto no solo es bíblico, y lo vamos a demostrar, sino que es lógico además. Ahorita lo veremos. Voy a citar la Biblia, pero primeramente, como esta enseñanza puede quizás edificar a alguno que otro amigo católico que luego nos ve, y a los que les mandamos muchos abrazos y saludos en Cristo Jesús, con mucho cariño, voy a citar libros que están en las Biblias católicas.
como el libro de sabiduría, que aunque no es palabra de Dios porque no son inspirados, y no lo digo yo, los mismos autores de los libros dicen en algunos de ellos que hablan por su propia cuenta, ya que no hay forma de decir que son inspirados. Pero no obstante, si en el catolicismo dicen que son inspirados, entonces diríamos, bueno, entonces habría que atenderlo, atiéndanlo. ¿Por qué? Mucho amigo católico puede ser edificado con estas enseñanzas porque sobre todo son ellos los que muchas veces tienen este tipo de experiencias y los que creen o afirman que son su familiar el que se está apareciendo o los que quieren saber. Y también uno que otro cristiano que a veces pues todavía no ha conocido este tema. Entonces, para nuestros amigos católicos también leamos, por ejemplo, lo que dice Sabiduría, que ellos dicen que es inspirado, aunque no lo es. Pero dice, Sabiduría 2.1: no hay remedio cuando llega el fin del hombre, ni se sabe de alguien que haya escapado del infierno o el Hades. Sabiduría 2, verso 5: el paso de una sombra es nuestra vida, y sin retorno es nuestro fin, porque se pone el sello y ya no hay quien salga. Sabiduría 16:14 dice: por su maldad puede el hombre dar la muerte, pero no hacer que torne el espíritu que se fue, ni hacer volver al alma ya encerrada en el Hades o infierno. No se puede, dice. Sabiduría 16:15 dice: imposible es huir de tu mano, Dios. Ciertamente esto no es Biblia, pero decíamos, es para que algún amigo amado católico se edifique con estos propios libros que están en la Biblia católica y vean que ahí mismo dice que no se puede que alguien se salga o que un hombre haga volver a otro hombre del Hades o del infierno o del mundo de los muertos. Pero ahora hablemos de Biblia, lo que sí es palabra de Dios inspirada. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche aquellos que incluso adoraban a la bestia, ni nadie que haya recibido su marca o la marca de su nombre, etcétera, etcétera. Habla de los que están en el infierno. En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 23, David, acerca del hijo que le había muerto, dice: mas ahora que mi hijo ha muerto, ¿para qué he yo de ayunar? ¿Podré yo acaso hacerle volver? No, antes bien yo voy a él, pero él no puede volver a mí. Entonces, nosotros vamos viendo que por la Biblia entendemos que no puede ni un hombre hacer volver a un muerto, ni un muerto salirse del lugar donde esté, del Seol, el Hades, o incluso si estuviera en el cielo. No se puede salir por su voluntad a parecérsele a alguien. Hace un rato decíamos que mencionamos solamente de pasadita Lucas 16 sobre Lázaro y el rico. Pero ahora veamos que aparte, ahorita lo vamos a leer, pero aparte de ver que si están despiertos, si tienen conciencia los muertos, no se pueden salir de ahí. Dice así en Lucas 16, del 22 en adelante: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y estando en el Hades, entendamos, Hades es en griego infierno, así como Seol es en hebreo infierno, o como Hell es en inglés infierno, o en español infierno. Es lo mismito, Hades, Seol o infierno es lo mismo. Entonces, si queremos hablar en español, en lugar de griego, podemos leer: y estando en el infierno, o Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Punto número 1, estaba en tormentos, o sea que no estaba dormidito y sin conciencia. Sí tenía conciencia y tenía tormento. Verso 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que sí se acordaba quién era Lázaro. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Atormentado, no dice tú dormidito. Atormentado. Verso 26. Además de todo, hay una gran cima, o sea, un gran hoyo o barrancota, porque cima con S es un hoyo, cima con C es la punta de un cerro o algo así. Entonces hay una gran barrancota, o un hoyote grande, y que está puesto entre vosotros y nosotros.
o sea, entre ustedes, los de las flamas, y los que estamos de este lado en reposo, con Abraham y todos ellos, ¿no? Dice, de manera que los que quieran pasar de aquí para allá, no pueden, ni tampoco de allá para acá, no se puede salir de ahí. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes entonces a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, aquí vemos que primero estaban conscientes y estaban en tormento. Y además dice, no se puede salir de acá para allá o de allá para acá, no se puede. Pues aquí es el lugar que se nos determinó y aquí nos quedamos mientras no pase algo. En el caso del seno de Abraham, mientras no bajara Jesucristo para predicarles y llevarse consigo a los cautivos. De hecho, a este propósito, recordemos que Primera de Pedro decía, en el capítulo 3, verso 18, que Cristo fue y le predicó a esos espíritus encarcelados. Atención, encarcelados, que en tiempos anteriores habían pecado. No dice esos espíritus libres que andaban por aquí y por allá, sino que dice espíritus encarcelados, o sea, cautivos. Tanto los que estaban en flamas estaban cautivos como los que estaban en el seno de Abraham, porque no tenían la voluntad ni la capacidad para salirse de ahí a voluntad a ver a dónde querían irse. Entonces, ahí estaban esos espíritus a los que Jesús les predicó. Y en Efesios 4:8 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, se llevó Jesús consigo la cautividad. Y el verso 9 dice, y eso de que subió y se llevó consigo la cautividad, ¿qué significa? Sino que también primero había descendido a las partes más bajas de la tierra, a predicarle a esos espíritus en el seno de Abraham. Entonces, entendamos, si ya hemos establecido por la Biblia, primero, que los muertos no están nomás dormidos y sin conciencia, sino que sí tienen conciencia y tienen un lugar determinado, sean las flamas del tormento o la presencia de Dios ahora que Jesús ya vino a rescatarnos. Y luego, que están cautivos, encarcelados en un lugar determinado por Dios, ¿sí? Y si no le queremos llamar cautivos, bueno, los que están en el infierno, pues sí están encarcelados y cautivos. Los que se fueron a la presencia de Dios cuando ya Jesús resucitó y tenemos salvación, no podemos decir están cautivos, encarcelados, pero sí están allá confinados en el cielo en la presencia de Dios. No tienen la capacidad ni la voluntad para salirse cuando quieran, porque no se mandan solos. Entonces, ya entendimos que por la palabra no se puede huir de ese lugar a donde se le determinó al alma de la persona que ha muerto. De hecho, dice en Salmos 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde podré yo huir de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol o infierno yo tuviere mi lugar, he aquí, allí tú me ves. Entonces, mis amados, vamos comprendiendo. Los muertos tienen un lugar determinado. Si son de Cristo, para arriba con el Señor. Y si son sin Cristo y se condenaron, al infierno. Pero la Biblia dice están encarcelados. Y es obvio. Decíamos al principio que vamos a ser bíblicos y además obvios. Porque si Dios dijo, al tal condenado se me le castiga en el infierno, y leímos en Apocalipsis que dice que no saldrán de ahí, sino que serán atormentados de día y de noche y no tendrán reposo. Si lo dice la Biblia, por Biblia y por lógica, entendamos, mis amados hermanos y amigos, ¿cómo va a suceder que Dios dijo, ahí en el infierno van los impíos? Dios lo determinó, ya hay la voluntad suprema y soberana de Dios, a eso nadie se le va a oponer. Pero todavía, por si fuera poco, aparte está el diablo y los demonios que están ahí atormentando a las personas en el infierno, como carceleros todavía, aparte de que Dios determinó el lugar para el impío. Entonces, en primer lugar, ni al diablo se le van a poder escapar del infierno, ni a los demonios que se salgan tantito para irse a subir al mundo natural, a aparecérsele a las personas y a manifestárseles. No podrán escaparse de ahí. Y mucho menos Dios, que determinó ese lugar, a Él menos se le van a poder escapar. ¿Cómo puede ser que si Dios determinó ahí, y ahí es el lugar de castigo, el alma de un pecador o de cualquier persona que estuviera en un lugar dijera, pues yo me escapo y voy a aparecerme? Es imposible por lógica, pero también por Biblia. Imposible que un muerto se salga del infierno o que se escape del cielo por su voluntad y diga, me le voy a aparecer a alguien. Dios es un Dios de orden. No va a permitir que un alma que está con Él
en el cielo se escape por ahí, o que el mismo Dios lo mandare ahí, vete a andar espantando personas. Dios no es Dios de espantos, Dios es de gloria, de paz, de gozo. Y normalmente cuando los muertos se andan apareciendo, en teoría los muertos, porque no son los muertos, pues lo que andan haciendo es espantando gente. Y pues mucho menos los del infierno se van a poder escapar. Por lo tanto, si no se pueden escapar, entonces, ¿quién es el que se está manifestando y se está apareciendo a las personas cuando dicen, un familiar se me apareció y ya estaba muerto? O mi padre, o mi tío, mi abuelito, mi hermano. ¿Quién es? Si el alma del muerto no puede salir de su lugar. Apocalipsis dice que están en tormentos y no tendrán reposo ni de día ni de noche. ¿Cómo es que se salieron a tener un reposo, a andar por ahí como almas en pena? No existen las almas errantes. Sí están las almas en pena pagando en el infierno, pero errantes no. Están confinadas en el infierno y de ahí no se escapan. A Dios no se le escapa a nadie. ¿Quién es entonces? Bueno, si no es Dios el que esté haciendo eso, y no lo será porque Él es un Dios de orden, y no es un alma que se escapó del cielo, y no es un alma que se escapó del infierno, ¿quién es ese familiar supuestamente que se aparece? Es un espíritu inmundo, un demonio, que tiene la facultad de tomar las formas que le convengan para engañar a la gente. Y esto podemos tener una idea en 1 de Samuel 28:7, con la bruja de Endor, cuando Saúl va a querer invocar muertos, pero no lo hace por medio de Dios. Va a una bruja. Dice en el verso 7, entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella yo pregunte. Entendamos, espíritu de adivinación no es de Dios, es del diablo. La adivinación, la brujería, los sortilegios, la magia, la invocación de muertos es algo que Dios prohíbe tajantemente en decenas de versículos en la Biblia. Es del diablo eso. Y esa mujer tenía espíritu del diablo de adivinación, espíritu de pitonisa. Entonces, aunque este es otro tema que es muy controversial, que si fue un espíritu inmundo, que si realmente Dios hizo subir a Samuel, eso lo veremos en otro video. Pero aquí simplemente veamos que la mujer tenía espíritu de adivinación. Que por medio de la brujería y el satanismo, Saúl quiso ir a invocar a un muerto. De tal manera que cuando haya alguna manifestación de algún muerto, normalmente es por medio de médiums espiritistas. La gente va, de hecho, a los médiums y les dice, invócame a tal pariente, a ver dónde dejó la herencia. Y en teoría, ese médium espiritista hace la invocación y les dice cosas a las personas o incluso les hace que vean ahí al familiar muerto ahí en su sesión de espiritismo, pero no es el familiar. ¿Qué tiene esa persona en sí? Como esta bruja de Endor, espíritus de adivinación. Y entonces lo que están viendo es un demonio que está engañando a las personas, porque es imposible que por voluntad de un hombre alguien salga del infierno, tenga un reposito, cuando la Biblia dice que no tienen reposo y que no pueden salir. Que sí salga, que burle a los demonios, que burle al diablo, que burle a Dios y se salga de ahí solo porque alguien lo llamó. Pues imagínense, de tonto ese espíritu se regresa al infierno. Pues si yo fuera ese, pues de tonto me regreso. Si ya me salí, aquí me quedo, ¿no? Pues un espíritu que está en pena, en dolor, en flamas y que está atormentado, primero no puede salir. Y si sale, pues ya no regresa. Entonces es imposible, lo que están viendo es un demonio. ¿Y por qué es importante este tema? Bueno, ya termino. Porque está relacionado también con temas como cuestiones de Halloween y temas de que si se puede ofrendar a los muertos comida en días de muertos, en noviembre y así. Y son temas que vamos a ver después. Pero también es importante, mis amados hermanos y amigos, porque hay mucha gente a la que le sucede esto. De dos tipos de gente. Las personas convertidas a Cristo y que están flojitas en su fe, o incluso aunque estén bien en su fe, porque un cristiano que esté bien en Cristo puede ver incluso un demonio o al diablo que se le aparezca. De hecho, a veces tienen más ataques las personas que están bien en Cristo. Lo que pasa es que una persona madura en Cristo sabe que es un demonio y les echa fuera en el nombre de Jesús y no pasa nada. Pero hay personas nuevitas o inmaduras en la fe de Cristo
que son engañadas por estos demonios y luego se tuercen un poquito en sus doctrinas y empiezan a flaquear en la fe, y es importante. Y también es importante para el otro tipo de personas, las personas que no se han entregado a Jesús, que todavía son inconversas en los caminos del Señor, todavía no andan en ellos y tienen estas experiencias y son engañados. De ahí empiezan a tener otro tipo de prácticas, a querer ir con espiritistas, con brujos, a que les ayude con la situación, y el problema es que se empiezan a endemoniar por estar teniendo prácticas ocultistas que Dios prohíbe, por el engaño de esos espíritus inmundos. La intención del diablo y de los espíritus inmundos es engañar a la gente que no se ha convertido a Cristo para poseerla y para llenar sus vidas de lo malo, de demonios y de espíritus inmundos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con algo que les sea atrayente, una experiencia sobrenatural donde hayan visto a su familiar muerto y que les dijo algo y los guía al espiritismo, a la invocación de muertos. Es algo que Dios prohíbe, y de esa manera se van perdiendo más y más personas y luego no se quieren acercar a los caminos de Cristo. Oyen prédicas como estas o estudios como estos y dicen: no, está mal, yo sé lo que vi, si era mi pariente, si era mi familiar. Pero no saben que por Biblia es imposible que alguien se escape del infierno ni del cielo. No puede suceder. Dios es soberano para hacer aparecer a alguien en espíritu real, no una fantasía, sino que por voluntad de Él puede llamar de su reino, no del infierno, porque ellos están ahí en condenación. Podría sacarlos Jesús, pero no va a violar su palabra. Dice que están ahí sin reposo. Entonces, de los que están en el cielo, sí podría Dios en su soberanía decir: a ver, Moisés, a ver, Elías, vengan acá, necesito hablar con ustedes. Y que me vean ahí en la transfiguración Pedro y los demás. Puede hacerlo, pero son de su reino y es por orden de Dios. No es porque un espiritista lo esté invocando y lo esté sacando del cielo. No se puede, ni del cielo ni del infierno. Por lo tanto, mi amado amigo o mi amado hermano que estés en estas situaciones, que nadie te engañe, ni hombres ni espíritus inmundos. Si tú eres de Cristo, tienes autoridad sobre los demonios, repréndelos y échalos fuera en el nombre de Jesús. Si es que vives en los caminos de Jesús, vas a tener autoridad sobre los demonios si vives en santidad. Échalos fuera y que no te engañen. Y enseña esto también a tus parientes y amigos para que se aparten de esas prácticas y no se metan más en cuestiones en donde el diablo les va engañando, como las ofrendas a los muertos, el Halloween y cosas relacionadas que iremos viendo también en video. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuidado con estas prácticas. Mejor andemos en los caminos del Señor, en la santidad, leyendo la Escritura y ateniéndonos solamente a lo que nuestro amado y precioso Señor Jesús nos diga por medio de su palabra, porque Él es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Este es todo el tema, mi amado hermano. Espero que te haya edificado. Yo te mando un abrazo en Cristo Jesús con todo mi amor, con cariño. Recuerda que soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así.